Bárbaro Review, dirigida por Zack Cregger. Este es un filme del que honestamente no tenía demasiado contexto. Es decir, es una película que se estrenó hace un par de semanas en algunos países y se volvió altamente aclamado en muy poco tiempo, lo que muy rápida y eficientemente la convirtió en una de las películas más esperadas de este mes. Y este es un filme de terror protagonizado por Georgina Campbell, quien es una chica que arriba a Detroit por una entrevista de trabajo, arrienda un Airbnb y se da cuenta de que, oh, demonios, la casa que había arrendado está arrendada por otra persona. Un joven interpretado por Bill Skarsgård, quien pareciera ser bastante simpático, sin embargo, obviamente genera ciertos roces porque toda la situación es bastante extraña. Y como iba a ser que no, hay cosas muy bizarras ocurriendo en esa casa, lo que desatará un montón de elementos de una clásica o no tan clásica en realidad película de terror. Y el filme toma una influencia que diría que bastante directa de lo que supongo según estas alturas de la película de horror de septiembre, que es que el año pasado tuvimos Maligno a estas mismas alturas. Y Maligno y este filme se parecen bastante, no en el sentido de que las historias sean ni remotamente parecidas, pero que ambas películas, a mi parecer, tienen una influencia muy fuerte de lo que es el cine temprano de Sam Raimi. Es decir, ambas películas tienen este sentido muy exagerado, muy loco, muy desquiciado. Y habiendo visto una película de Sam Raimi este mismo año, es muy divertido ver cómo nuevas generaciones de directores toman esta influencia, la suben en volumen y hacen cosas realmente entretenidas, porque este filme es muy divertido. Al igual que Maligno, siento que son películas que están casi hechas para ser de culto. Un filme que no es necesariamente independiente o de baja escala, es más bien una película que parece ser tan contraria a lo que ciertas tendencias del cine horror más moderno tienden a hacer y van completamente contra eso, viendo más por una visión de estilo, de creatividad y de temas que pueden ser muy fuertes. Y es que Zack Cregger realmente hace algo fantástico con la visión de esta película. Es creativa, divertida y exagerada, y me gusta mucho cómo no teme ir en muchas direcciones respecto a hacer de esto algo que puede ir tan en lo grotesco que se vuelve directamente divertido. Hay una escena que supongo no voy a detallar demasiado, pero hay un personaje que lo matan, digamos que no estás esperando que lo mataran de esa forma, y es tan exagerado, tan grotesco que no puede evitar darme risa, pero no risa supongo como de, oh, qué terrible, como cómo pudieron hacer eso, sino más bien, wow, este filme no teme golpear duro en ese sentido. Las actuaciones en general son excelentes, me gusta mucho Georgina Campbell en este papel principal, me gusta mucho cómo el personaje está escrito, porque es un personaje que está en una circunstancia en que constantemente obtiene estas red flags, en que tú lo ves y tú, como sabes que es una película de terror, piensas, wow, todas estas cosas que están pasando realmente apuntan en una mala dirección, apuntan que el personaje va a pasarlo muy mal, pero nunca es culpa directamente del personaje. Es decir, cuando uno lo analiza muy racionalmente, todas las decisiones que toma son la decisión más racional que puede tomar en ese momento. Es decir, por ejemplo, está en un Airbnb en que la casa está arrendada por alguien más, un hombre, dicho sea de paso, suena como una red flag gigante. Sin embargo, ¿qué puede ser? No tenía opción de arrendar otra parte y realmente él se esfuerza demasiado en que uno legítimamente crea que él no está ahí para hacer daño o para hacer cosas malas. Entonces, es finalmente el hecho de que el personaje se está metiendo en este agujero en que tú racionalmente te puedes imaginar que no había otra solución. No es que el personaje esté tomando malas decisiones, es que legítimamente si uno estuviera en ese lugar no tendrías otra cosa que hacer que confiar, o si cometes un error es porque la gente comete errores. Las pequeñas cosas donde uno piensa, por la chucha, ¿por qué hiciste eso? Es porque tú en ese lugar habías hecho lo mismo, es decir, no tenías más opciones que simplemente hacer lo que se podía hacer. Y no solamente supongo la subversión del tropo de, wow, los personajes son estúpidos, sino que más bien la dirección en general va en un sentido que es difícil de esperar. Y no es por simplemente esperar lo inesperado, porque una película de horror siempre tiene un aspecto de misterio en que quieres saber qué está pasando o cuáles son los elementos sobrenaturales que están ocurriendo en este lugar, sino que diría que es más como subversión de los tropos de un filme de terror. Y es que el filme, al igual que Maligno, por ejemplo, no teme ser cómico. Y no cómico en el sentido de que personajes te miren a la cámara y cuenten un chiste, sino más bien el hecho de que, tal como mencioné antes con una de las muertes, el filme puede ser tan exagerado que no puede evitar ser divertido, y divertido en un sentido que es bastante consciente. Nunca creo que la película sea cómica inocentemente. Un filme que uno podría decir es tan malo que es bueno, parece ser tan malo que es bueno en ese sentido conscientemente, sabiendo que está haciendo cosas que son exageradas pero que son divertidas, porque ¿por qué no querría ver estas cosas en pantalla? Hay, por ejemplo, un momento, como termina la primera mitad o el primer acto de la película, en que hay un latigazo emocional muy fuerte, en que cambiamos completamente de la escena que está ocurriendo a una escena que no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver. El latigazo es tan fuerte que no puedo evitar reírme a carcajadas en mi butaca del cine. Dicho sea de paso, sí creo que la película puede tener ciertos problemas de tono, no por lo que digo sobre ser cómica en algunos sentidos, sino que porque puede recurrir mucho a ciertos elementos como esto que acabo de decir. Hay un momento en que una secuencia se corta para ir a una escena absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo, y es divertido esa vez, pero luego ocurre por segunda vez. Y entiendo por qué ocurre por segunda vez, porque quieren darte contexto de toda la situación, de toda la historia de la película, pero
siento un poco fuera de lugar, como que realmente están sacando el foco, supongo, de lo que realmente quiero ver. Me tienen atrapado y me tienen en esta otra escena que, claro, da contexto, pero hacia el final de la historia siento que era necesario realmente este contexto para esta película o contarlo de esta forma en particular. El tipo de cosas que me imagino que cuando estaban escribiendo el guión pensaron, necesitamos una subtrama para explicar por qué esto está ocurriendo, y no se le ocurrió otra forma que usar el elemento visual que habían usado anteriormente. Y siento que puede ser un poco facilista en un sentido en que retrasa un poco cómo la historia va ocurriendo. Por otro lado, una cosa que pensé que iba a ser una queja sobre este filme, pero terminó siendo una de mis cosas favoritas, es que hasta cierto punto el filme pareciera apuntar hacia una tesis o un tema, y en un momento un personaje en el tercer acto mira a la cámara y dice, wow, el tema de esta película es esto, esto, esto y esto. Y en ese momento yo pensé, ay, vas tan bien, y de repente tenías que arruinarlo básicamente explicando la trama, sin contar que sentía que la tesis en ese punto no era muy sólida. Era un filme bastante entretenido de horror, pero supongo que temáticamente parecía ser que su tesis me parecía bastante burda y superficial. Sin embargo, luego el filme sobrescribe eso. Hacia el final de la película, la tesis es completamente distinta a lo que era prácticamente 5 minutos antes, cosa que usualmente en un filme yo criticaría fuertemente, pensaría, oh, realmente esta película tiene un tema que va en cualquier dirección, tiene un análisis bastante burdo de la situación. Sin embargo, a mi parecer es la tesis más fuerte, es el tema más potente de la película y finalmente lo que me hace pensar, wow, este definitivamente es un excelente filme. Yo voy a entrar en spoilers en este instante, así que supongo vayan acá si no quieren spoilerse absolutamente nada. Recomendaría fuertemente que no se spoilen nada de esta película, porque creo que mientras menos sepan del filme cuando lo vayan a ver, mejor va a ser. Y es básicamente que, bueno, supongo que lo que ocurre es que en el segundo acto o la segunda mitad se introduce al personaje Justin Long, quien es un director de cine el cual ha sido denunciado por violación por una actriz, y hasta cierto punto supongo el filme hace que tú quieras simpatizar con ese personaje, quien hasta cierto grado supongo no estaba seguro si el filme quería que yo creyera en su versión de la historia, pero hay un momento en que muy explícitamente se nos habla de que sí, él de hecho abusó de esa mujer y lo ofrece de tal forma en que tú realmente creas que el personaje no cree que cometió un error, aunque muy claramente sí lo hizo. Y es el tipo de cosas que me encanta porque está escrito de tal forma que en algún sentido tú puedes entender por qué el personaje se ve a sí mismo como inocente, aunque muy claramente es culpable de todo lo que está ocurriendo. Y me tenía un poco confundido cómo todo este personaje está incluido entre la trama, porque hasta el punto anterior sentía que, supongo, el tema de la película era que este personaje, la protagonista, estaba obteniendo estas red flags que al final eran completamente falsas, porque resulta que el personaje Bill Skarsgård, que parecía ser que iba a ser el villano de la película, resulta que era un chico que estaba tan confundido como ella y que termina muriendo muy salvajemente. Entonces estuve un poco confundido a por qué se introduce este personaje, cuál es el propósito. Y en un momento el personaje mira a la cámara y dice, quizás solo soy una buena persona que cometió un error. Y en ese momento pensé, oh, ¿en serio? O sea, entiendo que, supongo, no todos los abusadores son malas personas así de corazón. Supongo que podría alguien argumentar eso. Pero sentía que, considerando el contexto de todo el primer acto, era un tema bastante débil. Y algo que legítimamente me tenía un poco bajoneado como, oh, esta es una tesis muy débil para esta película. Sin embargo, luego tenemos el clímax y el desenlace en que el personaje de Justin Long simplemente decide rebatir todo lo que acaba de decir. Porque en el momento en que tiene, supongo, la oportunidad de enmendar sus errores, ¿qué es lo que hace? Absolutamente nada. Deja morir a esta chica, quien de hecho previamente había podido salvarse y decidió no salvarse para rescatarlo a él, y que en toda circunstancia en que el personaje tuvo la oportunidad, supongo, de hacer algo bueno, siempre no solo mete la pata, sino que pareciera ser activamente cruel y malo. Y hacia el final, cuando tiene, supongo, la opción de hacer algo bueno, decide, sabes que solo podemos sobrevivir uno de los dos, prácticamente la envía a su muerte. Y luego hace una escena que me encanta, que de hecho es probablemente mi momento favorito de la película, cuando conversa con la chica sabiendo que sobrevivió porque el monstruo que la estaba acosando termina salvándola. Le dice, ah, es que estaba asustado, es que de hecho tú te soltaste, yo no te solté y en realidad te estoy salvando en este momento. Y básicamente la forma en que los abusadores refrasean la historia para hacerse sentir como los héroes. Y creo que esa es finalmente la cosa que me hace sentir mucha pasión por esta película, que todo el tema final es que los abusadores y la gente que genera daño va a refrescar la historia para sentirse menos mal por lo que hicieron, aun cuando saben activamente que han hecho atrocidades en su vida. Lo que también debo decir, si bien es un tema muy fuerte, no entiendo muy bien cómo conecta con todo el primer acto, porque todo el primer acto se trata sobre cómo el personaje Bill Skarsgård pareciera ser realmente un asesino en serie y resulta que no, es un chico común y corriente, y no entiendo, supongo, cuál es el punto fuera de tener una subversión constante de expectativas en que piensas que él va a ser el malo y resulta que no es el malo. Supongo que la conexión entre esos dos momentos es un poco débil, pero sí me gusta finalmente que la tesis termine siendo: la gente mala no comete errores, la gente mala es consciente de lo mala que está haciendo, incluso aunque intenten engañarse sobre que no han hecho cosas tan malas, lo que también se alinea con el hecho de que el monstruo que conocimos todo el tiempo realmente no es un monstruo, es una mujer que ha sido abusada y abusada y abusada, y finalmente esta especie de cosa que ocurre
cuando tienes generación y generación de trauma y de horror y finalmente de hacer cosas horribles. Entonces finalmente que el malo no sea realmente esa mujer que conocimos toda la película, sino que este hombre que se introduce en algún momento de la cinta, este viejo que básicamente el abusador, el perpetuador de toda esta trama, creo que finalmente lo que hace que la película sea realmente un filme muy fuerte temática y argumentalmente. Dicho eso, sí, siento que el filme introduce en el primer acto demasiadas cosas que terminan sin una resolución aparente. Es decir, supongo que todo el tema del Airbnb resulta que no es nada sobrenatural, simplemente es un Airbnb que se equivocó y no se explica concretamente por qué simplemente había dos personas arrendando un mismo apartamento. De hecho, parece ser que la película simplemente se lo sacude y en cualquier contexto me daría lo mismo, que la película simplemente no quiera ahondar en esos detalles, pero diciendo que es un tema tan fuerte, es como que el filme quería presentar una película completamente distinta en el primer acto y se dieron cuenta de que era mucho más fuerte hacer todo este cambio, porque sí creo que era más fuerte. Es decir, si la película hubiera ido en la dirección que no pensaba que iba a ir en el primer acto, hubiera sido bastante más aburrida de lo que termina siendo. Sin embargo, es inevitable para mí no pensar que si veo este filme de nuevo, todo el primer acto va a ser un poco más débil, porque simplemente todas las cosas que antes eran entretenidas, toda la solución de expectativas ahora es un poco más flácida y superficial. Sin embargo, que mis detalles no los desencanten, porque es una película bastante excelente, es un filme fantástico que es de hecho muy tenso. La dirección de Cregger me tuvo al borde de mi butaca constantemente, aun cuando de repente podía ser un poco obvio cómo es que los sustos iban a ocurrir. Simplemente hace alusión a imágenes que te perturban, te enerven y finalmente una experiencia que recomendaría a todo el mundo, porque es un filme emocionante, fantástico y muy entretenido. Bárbaro, es un potente 7 de 10. Díganme, ¿vieron esta película? ¿Qué les pareció? Pueden sumarse en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan unas buenas noches y una semana.